Mi marido está armando un ejército de mercenarios y va a llegar un militar a poner orden por encima de Gamboa. Si la conciencia no te deja tranquilo. Mira que te recuerdo bien peleonero. Yo diría que hasta medio loco. La única amistad que vas a tener es la que yo te diga que nos conviene. Y la de Isabel solamente la vas a cultivar para sacar información. Eleuterio reclutó a varios mercenarios. Y entre hoy y mañana deberá de estar llegando otro oficial. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosa, ¿quién es ese hombre? ¿Pues qué? ¿Usted quién? Coronel. ¿Cómo pudo usted estar bebiendo como un cosaco en horas de servicio? Al general Villa quiere que usted forme parte del ejército revolucionario que va a tomar el poder en México. ¿Tú sabías de esto, Matías? Me estoy enterando en este momento igual que tú, Jesús. Yo no entiendo para qué me quiere el general si ya tiene un ejército. Ya no le serviría de mucho. En cambio, yo aquí puedo hacer mucho más. Su historia está comenzando a ser conocida en todo el país. Para sus hombres, usted sería una especie de inspiración. Y para el resto del pueblo de México, usted sería un ejemplo a seguir. ¿Un ejemplo? Pues yo pienso lo contrario. No está bien. Nosotros no deberíamos de hacer lo que hacemos. Nosotros estamos acá. Y hasta donde yo sé, estos son los puntos donde han atacado esos bandoleros. El puente también. Sí, el puente, efectivamente. Fue uno de los ataques más importantes de Malverde. Y aquí liberaron a otros campesinos. Si todo eso pasó acá, esta es la zona donde debemos buscar. Aquí debe estar escondido. ¿Me entendieron? I don't understand. He's saying that it doesn't make sense to make good things happen to the people. Sí le entiendo, Reid. Sí le entiendo. Pero tiene todo el sentido del mundo. Soy un ladrón que actúa de buena fe. Pero al fin ladrón. No tendría por qué hacer esto. Pero tiene que hacerlo, de alguna manera. El gobierno y los federales deberían de proteger a la gente, no perseguirlos, ni explotarlos, mucho menos matarlos. Yo soy Oreme Red. El pueblo que respeta y exige lo mismo que cualquier mexicano. Respeto. That sounds very good. Pero usted sabe que en este país hay cosas que no se consiguen con solamente pedirlas, como el respeto. A veces hay que tomarlas por la fuerza. Y una vez que el general tenga el poder, ¿qué? ¿Lo va a dejar ir? No lo creo. Vamos a estar igual que con el anterior y así no la vamos a pasar, viendo cómo se eternizan en el poder y no resolviendo lo que tienen que resolver. El problema es la tierra. Que la gente pueda y tenga con qué poner a producir su tierra y que no se la quiten. Eso es lo que hay que solucionar, nada más. Muy buena alzada, ¿eh? Pero si sigues comiendo todo ese pasto, nos vas a dejar sin mercancía, canija. La versión femenina de don José Francisco Velarde de la Mora. El burro de oro. Ah, ya les fue con cuentos mi papá. Ma, ¿sabías que mi papá se va a meter a político? Bueno, es una idea, no le hagas caso. Política, Vicente. ¿Y el viaje? Dice, ya lo estoy organizando, eso es lo más importante. Yo que conozco el Mississippi. Bueno, sí, está bien. Después hablamos de eso. Nacho, ¿por qué no entras y le dices a tu abuelo que ya vamos a comer? Parece que no te dieron gusto las buenas noticias. ¿Qué es eso que me tienes que decir,
Después hablamos sobre el tema, Vicente. Vamos a comer. A ver, Chuyín, hay muchas maneras de lanzarlo, ¿no? Pero primero, con 2 dedos, agarras aquí el filo y lo llevas hacia ti. Pero con mucho cuidado, porque si no te vas a cortar. Y luego la empuñadura es lo que lleva la dirección. Y haces ¡sa! Inténtalo. Chira, Chuyín no va a estar en el frente. Pues tiene que saber defenderse, ¿no? A ver, dame acá. Tú vas a andar trayendo y llevando información, que para eso eres muy bueno. Tu sobrino Nacho y yo somos amigos. ¿Ah, sí? Sí, y te mienta mucho. Está muy orgulloso de ti. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el nuevo militar que llegó al pueblo? Pues nada. Cuando empiece con sus cosas, como todos, pues lo reconvenimos. Me gustaría darme una vuelta por allá. Sí, claro que te gustaría darte una vuelta por allá para ir a ver a tu vieja. ¿Y tú qué sabes de viejas? Si tú eres como un macho más aquí. Voy a acompañar a la viudita esta para conocer al nuevo militar. Ojalá no se tarde en acicalarse como Azalia. ¿Quiere que la acompañe, don Herminio? Sí, Eleuterio. Con esta vieja hay que estar con ojo de águila. Porque parece estar dudando que el fulano ese de Malverde le mató al marido. Pues no debería, porque yo grité bien clarito y nadie me vio. Pero de buenas a primeras empezó a decirme que quién pudo haber matado a su marido. Viéndome con esta suspicacia la vieja. ¿Sabes qué? Si sigue con esas preguntitas, la vamos a tener que mandar para que se encuentre con el marido. Ahí viene, ya sabes. Discreción, Eleuterio, vámonos. Vámonos, vámonos. Gracias por la espera. De nada, señora, con gusto. Por favor, permítame. Por favor. ¡Vámonos! Son un par de estirados el coronel y su hermana. ¿Le dices a mí si me agarró de su criada? Cualquier servicio aparte es un cargo extra. ¿Sí supiste que abrieron un nuevo banco aquí en el pueblo? Ah, sí. Te conozco, güerita. Sé que hasta el banquero te vas a querer despachar. Le dices como si fuera algo malo. A mí me gusta el coronel. Me parece que no es de este mundo, ¿sabes? Yo nunca pensé que iba a conocer un príncipe de carne y hueso. Quería avisar que voy a la iglesia a rezar. Nos vemos en un rato. Sí, disculpa, es que... Ah, por cierto, mi hermano no es un príncipe con títulos nobiliarios, pero para lo exigente, quisquilloso y altanero que es, como si lo fuera. Yo creo que el único pecado enraizado de mi hermano es la soberbia. Disculpe. No, para nada, no se preocupen, al contrario. Es un halago. Mi hermano es muy buen mozo a pesar de todo. Con permiso. Adelante. Con permiso, mi coronel. Afuera está la esposa del gobernador que fue asesinado y el señor Herminio Quiñones. Que pasen, señor. Por favor. Gracias. Buenas tardes, capitán. Coronel. Disculpe, coronel. La señora Josefina es la viuda del gobernador que fue cobardemente asesinado por el tal Malverde. Y yo soy Herminio Quiñones. Doña Josefina, siento mucho lo ocurrido. Tenga mis respetos y los del presidente Díaz. Un gusto, don Herminio. Igualmente, coronel. Sería un encuentro en donde a usted le convenga y no desvíe mucho al general Villa. Él viene en este momento bajando del norte con dirección a Morelos. Podría ser en Durango, por ejemplo. No voy a pensar, Ritz.
No estaría mal escuchar qué piensa el general Villa del futuro de este país. Excelente. Piénselo todo lo que lo necesite y me dice. Macías, ¿hay algún lugar cercano donde pueda hospedarme? Se puede quedar aquí mientras no moleste a nadie. Puede ir al río si se quiere refrescar. Sounds great. Se lo agradezco. Veo que ya está poniendo orden en las cosas. Pues sí. ¿A qué debo el honor de su visita? Quisimos darle personalmente la bienvenida a San Blas de Vaca. Es un buen augurio. El pueblo empieza a progresar. Y que llegó con usted el empleado que va a montar el banco. Usted seguramente va a poner el orden que aquí se necesita. El señor Quiñones tiene sus razones para estar aquí. La mía es que quiero que esclarezca la muerte de mi esposo. Comprenderá que la señora está muy afectada. Sí, sí lo estoy. Pero quiero que se haga justicia a mi esposo y paguen los verdaderos culpables. Doña Josefina, ¿está poniendo en duda que fuera el bandido Malverde? Hay personas que aseguran que no fue así. Puede que sí, puede que no. En realidad no lo sé. Y según usted, ¿quién pudo haber sido si no fuese bandido? No lo sé. ¿Podría platicar con usted a solas? Perdón. Claro. Don Herminio, se nos disculpa, por favor. Claro que sí. Con permiso, coronel. No tenía ni idea de lo que quería el hombre. Jesús, te pido una disculpa y gracias por la confianza. Vengo de un pueblo que me enseñó en quién confiar y en quién no. Y eso te lo ganaste, Matías. Por más canijo que se ponga en estos tiempos confiar en lo demás, por lo que ofrecen por mi cabeza, cualquiera se podría rajar por esa recompensa. Yo no lo creo. El pueblo te estima. Y es por eso que creo que es importante que aceptes entrevistarte con Villa. Me parece que eso va a ayudar a resolver muchas cosas. Ya veremos. Mi marido estaba siendo sobornado. Yo estoy dispuesta a usar este oro como recompensa a quien esclarezca su asesinato.